Vamos a pasar con Ernesto. Ernesto Miralta es fundador de Barco Natura, empresa dedicada al turismo fluvial y ornitológico, y estás marcando un rumbo claro hacia la sostenibilidad. Estás en Cáceres, Extremadura, y es un espíritu de emprendimiento muy especial, ¿no? Porque dejas tu trabajo en Madrid y apuestas por un proyecto vinculado a la naturaleza, al agua y a las aves. Ofrece rutas interpretativas en barcos por entornos naturales y combinas observación de aves, educación ambiental y un disfrute responsable del paisaje. Ahora además estás en proceso de transformación, estás cambiando tus barcos tradicionales por barcos solares y por barcos eléctricos, son solares, por barcos eléctricos. Barcos eléctricos, disculpa. Reafirmando tu compromiso, ¿no?, con la sostenibilidad. Muchísimas gracias, Ernesto, bienvenido a estas jornadas. Vamos con la primera pregunta que te quiero hacer. Tú, digamos que tu trayectoria es un ejemplo de apuesta vital. O sea, dejas tu trabajo en Madrid, te dedicas al turismo de naturaleza. ¿Qué te llevó a dar ese paso? Sí, efectivamente, es un tema vital, como dices, de coherencia vital, diría, ¿no? Porque al final he tenido que, bueno, yo vengo de Madrid, como dices, pero soy de Barcelona, o sea, ya me había movido a Madrid, de Madrid me he movido ahora a Extremadura, o sea, ya tengo una predisposición al cambio, ¿verdad? Pero sí, fue yo creo que en ese momento que hemos vivido todos tan duro de la pandemia, ese punto de inflexión que me hizo replantearme o romper con la ciudad y pensar en un proyecto que me llenara, que estaba efectivamente vinculado a la naturaleza y moverme, dar el gran paso, siempre es difícil, siempre da vértigo, y lanzarme. Y así lo hice y además la verdad que estoy muy contento. ¿Y cómo has pasado de ese modelo a este modelo que estás transformando hacia un modelo mucho más sostenible del barco tradicional al barco eléctrico y además con rutas ornitológicas o mezclando con observación de aves? Sí, correcto. Empecé con turismo, bueno, con una idea, digamos, de un turismo azul, aprovechando que estoy en una población muy cerca del embalse, bueno, cerquísima, y bueno, lo que pasa es que esa, digamos, transición a lo más sostenible fue muy natural, fue yo creo que muy lógica, y vimos muy claramente que lo primero que debíamos hacer era recondicionar, descarbonizar las embarcaciones y las estamos electrificando. Tenemos dos pequeñas embarcaciones, una ya la tenemos electrificada y bueno, ha sido un salto yo creo que importante y muy valorado además por el tipo de cliente que tenemos. Claro. Al fin y al cabo, nosotros nos vendemos no solo como una empresa sostenible, sino que además respetuosa con el entorno, fomentamos el turismo ornitológico, con lo cual esa aproximación más respetuosa, más silenciosa a las aves era necesaria. Y estás en una zona alejada, ¿no? Esos clientes, ¿cómo consigues atraer a esos clientes y cuáles son las estrategias que tienes para intentar mantenerlos durante todo el año? Sí, es realmente un gran reto. Estoy en una zona muy alejada, en la que además adolece de una infraestructura, que es algo que ya venimos oyendo siempre, que es algo importante, con lo cual la forma de atraerlos es colaboración con el entorno. Alianzas con restauración, alianzas con hospedajes rurales, alianzas con fábricas de queso, intentar luego también paquetizar. Sabemos que nos va a costar que venga alguien de Madrid únicamente a hacer una ruta ornitológica y volverse a Madrid. Entonces, hemos de ir complementarios. Entonces, cuando consigues hacer eso, te das cuenta que no estás solo en el territorio y es cuando realmente consigues hacer digamos, una propuesta un poquito más atractiva. ¿Qué perfil tienes de cliente, tipología? Bueno, nosotros tenemos definido
distintos tipos de clientes, o sea, de familias, grupos de amigos locales de la zona que quieren conocer, profundizar en su entorno visto de una forma distinta, que es desde el río. Lo mismo a nivel ya más regional y local, y después tenemos esa tipología de cliente más enfocada al turismo ornitológico, más técnico, bueno, sobre todo fotografía de aves, etcétera, y los atraemos. Entonces, bueno, intentamos adaptar nuestra oferta al público, a los distintos públicos que vienen, y intentamos desestacionalizar en la medida de lo posible, que es difícil, para poder atraer al público a lo largo del año, como veníamos comentando, claro, ¿no? Bueno, tenemos en primavera, bueno, tenemos una cantidad de aves brutal. En verano tenemos un turismo, si quieres, más enfocado al agua. En otoño tenemos los colores del valle. En invierno damos más apoyo con la gastronomía, hacemos degustaciones a bordo, etcétera. Bueno, intentamos efectivamente desestacionalizar, que existe esa estacionalización, sí, pero bueno, se intenta ser creativos. Y en esa desestacionalización es súper importante aprovechar los hechos biológicos que tiene cada territorio en un momento determinado. Creo que es súper importante como para hacer el wow, ¿no? al futuro cliente o participante. Al fin y al cabo, nosotros vivimos por y con la naturaleza y hemos de adaptarnos a esa naturaleza, y además creo que nos brinda unos ritmos que son muy interesantes, que los podemos aprovechar muy bien, claro, desde luego. La Reserva de la Biosfera de la Siberia tiene el mayor número de kilómetros de costa interior de España. Tiene el 12% de la cantidad de embalses que hay en el territorio nacional. ¿Qué consejo darías a los servicios que existen aquí para crear un modelo como el tuyo a nivel de ecoturismo? Hombre, la Reserva de la Biosfera, yo creo que sinceramente lo tenéis todo para triunfar, o sea, está el turismo azul. Tenéis turismo, hablo un poco de mi experiencia, turismo ornitológico, turismo de estrellas, además son ejes estratégicos de la propia Junta. Claro. Tenéis el título de Reserva de Biosfera, o sea, vamos, es maravilloso. Yo creo que es un lugar impresionante para emprender, y para emprender bien, además con este turismo, que es este turismo de calidad que venimos hablando, que es este turismo de naturaleza, que es un turismo apasionante y además muy valorado. Además, es bueno que es un turismo que no es masivo, que no necesita masificación, que es algo que entiendo que además no buscamos. Bueno, yo desde luego no busco un turismo masivo, sí constante, pero no masivo. Correcto. Y eso, este entorno creo que lo brinda de forma maravillosa, sin duda. Totalmente de acuerdo, yo creo que tiene todas las papeletas para triunfar, sin duda. Sin lugar a dudas, con confianza, desde luego. Muchísimas gracias, Ernesto. Si queréis, vamos con las preguntas al público, ¿vale? Vamos a empezar con la primera pregunta, y es: ¿qué actividades relacionadas con el agua os gustaría que se ofrecieran aquí? Tenemos paseos en barco, rutas en kayak, avistamiento de aves, gastronomía junto al embalse, observación de estrellas desde los embalses, también muy interesante. Está habiendo varios proyectos también de certificaciones de Starlight, que incluso en el barco se está intentando, con la dificultad, por supuesto, sin telescopio, pero el propio, claro, exactamente. Pero bueno. Nosotros estamos, nuestro patrón, guía, que lo hemos ido además formando en tema de ornitología, claro, es un auténtico experto ahora mismo, que está también con formación precisamente para estrellas. Perfecto. Perfecto, avistamiento. Mira, gastronomía junto al embalse es algo que mueve mucho. Además, la gastronomía aquí es una maravilla. Creo que es un modelo además muy asequible. Observación de estrellas desde los embalses, muy interesante. Un poquito de ruta en kayak, avistamiento de aves, a veces incluso una combinación. Se puede dar un paseo en barco, a lo mejor con luego la gastronomía junto al embalse o en el propio barco. Bueno, un poquito vamos viendo observación de estrellas desde los embalses. Yo la verdad es que estoy también bastante alineado. Nosotros la hemos fusionado bastante. La propia experiencia de salida incluye degustación de tabla de embutidos de la zona, con quesos de la zona. Tenemos una zona muy potente de quesos.
Y bueno, en ese sentido también es muy importante el poderte ir asociando a los distintos clubs que hay. Claro. Nosotros tenemos Club del Queso, el Club Birding, etcétera. Todo esto son, digamos, enseñas que también ayudan mucho a atraer y fidelizar al cliente. Nuevamente modelos asociativos y de colaboración Sí. para trabajar de forma muy sencilla y muy fácil al final, porque es un beneficio para ti, es un beneficio para el territorio. Hay que pensar que siempre va a ser un beneficio y transformación de los clientes a través de ese turismo, ¿no? Os gusta la gastronomía de aquí, estoy viendo que os gusta mucho la gastronomía de aquí. Venga, perfecto, pues si queréis vamos con la siguiente pregunta, ¿vale? Que vamos a hacer respecto a la entrevista con Francisco. ¿Qué creéis que haría falta para que el turismo acuático fuese más atractivo y rentable en la Siberia? Si hace falta, como antes, infraestructura, más promoción, colaboraciones, más eventos u otras causas. ¿Existen más modelos de turismo relacionado con el agua en el territorio donde trabajas tú, Ernesto? Sí, hay otra empresa, que va enfocado a, digamos, a simplemente unas rutas, a grupos un poco más grandes. Pero bueno, colaboramos muy bien conjuntamente y en nuestro caso, en nuestra zona, es precisamente lo que más nos está frenando y lo que además impide que vengan. Nos encantaría que hubieran más empresas trabajando conjuntamente en la zona, es la falta de infraestructuras. Okay. Que es algo que estamos intentando resolver con la administración, ya sea con ayuntamiento o con diputación, que también nos está apoyando mucho. Sí, creo que es otra cosa también a destacar, yo que vengo de fuera. Creo que el acceso a la administración que existe en las localidades más pequeñas es una ventaja estupenda. El poder hablar de tú a tú con la administración, sin duda, está muy bien. Sí. Está muy bien. Sí, además, como decía Kiko, ¿no? Francisco José, al final, esa cercanía, porque son personas, al final con las que hablas, ¿no? No, pero además es que tienes acceso. O sea, yo, no sé, ayer me senté con el alcalde de mi pueblo pues para plantear una jornada conjunta para recoger basura por la línea de costa, bueno, y hacerlo conjunto. Bueno, en Madrid es imposible sentarte con el alcalde, ¿no? No cabe. Sí, no cabe, ¿no? Sí, bueno, correcto. Ese tipo de cercanía que existe con la administración yo creo que es algo muy positivo y que hay que intentar aprovecharlo al máximo. Yo, desde luego, es lo que he descubierto y lo intento maximizar siempre. Perfecto. Vale, bueno, pues al final sí que vemos que ha ganado, digamos, como la mayor dificultad o lo que haría falta sería promoción y eventos. Bueno, pues se puede hacer perfectamente, se puede promover este turismo de agua, que realmente tenéis aquí una maravilla de láminas de agua que se puede aprovechar perfectamente a través de eventos y a través de la promoción. Y luego, en tercer caso, también las infraestructuras, lo que hablabas, ¿no? Que yo creo que adolecen muchísimos territorios también, que tienen buenos embalses y buenas láminas de agua para trabajar. Claro, a veces faltan infraestructuras. Los embarcaderos, las rampas de acceso. Eso es. Y dar accesibilidad. Nosotros tenemos una accesibilidad limitada, precisamente porque el acceso no está perfectamente adaptado. Claro. Y no lo podemos adaptar nosotros porque no hay confederación. O sea, no. Exactamente, exactamente. Es complejo. Ahí tienen que entrar varias administraciones a ponerse. Eso es. Y luego, claro, asociado. En cuanto a la formación, en cuanto haya seguramente más turismo relacionado con el agua, pues la formación va ligada a eso, ¿no? Perfecto. Bueno, Ernesto, muchísimas gracias. Un modelo turístico muy especial y yo creo que es súper inspirador para hacer muchísimas cosas. Muchísimas gracias, Francisco.